Bueno, para mi sorpresa no se ve esta gráfica. No, pero está bien, no importa. Esa es una gráfica muy común. Lo que estamos mostrando aquí en esta gráfica es la distribución de la duración del dormir. Cuando se hacen estos estudios de cuánto duermen las personas en diferentes lugares, se ha encontrado pues, en general el promedio de 7 horas y media en general, pero hay gente que duerme más, son largos dormidores, y hay gente que duerme menos, pueden dormir hasta 4 o 5 horas diarias. Entonces hay variabilidad en la cantidad de horas que dormimos, pero tiende a aparecer este promedio de alrededor de 7 horas y media. Preferiría que prendieran la luz, por favor. Es que si no, no tengo feedback de cuánto se duerme en el auditor. La cuestión es que cuando hablamos de privación de sueño, siempre queda la duda de qué tanto es privar de sueño a una persona. Porque algunas personas duermen en promedio 7 o 8 horas diarias, entonces reducir el sueño a 5 horas puede tener un significado diferente que para una persona que duerme todos los días 12 horas. Entonces, por eso me interesaba nada más que retomáramos esto. Siempre que hablamos de privación de sueño va a depender de cuánto duerme la persona. Con la privación de sueño es una experiencia cotidiana de todos nosotros, que hay problemas para desempeñarnos durante el día, que tenemos somnolencia diurna y que esto va a afectar el desempeño en el trabajo e incluso en algunas actividades que pueden hacer que esto sea realmente peligroso, como conducir un automóvil o manejar una máquina, ¿verdad? Un obrero. Hay ciertas máquinas que ponen en riesgo la vida, la integridad del obrero. Este es un estudio, una serie de estudios que ha hecho el profesor Villes, en donde ha demostrado que en una tarea de tiempo de reacción, o sea, la velocidad para responder, se disminuye entre más tiempo pasa la persona despierta. Noten que en las primeras 24 horas se prolonga un poco el tiempo de reacción y aumentan los errores. Es una tarea muy sencilla, solamente se les presenta un estímulo y se tiene que responder lo más rápido posible, pero también noten que a las 48 horas el tiempo se aumenta y a las 72 horas se aumenta más, y además pueden observar que hay una variación circadiana sobreimpuesta. O sea, esto no sigue un curso lineal, sino más bien oscilatorio. O sea, hay periodos del día que aunque no duerme la persona, de todas maneras responde un poco más rápido, aunque sigue sin dormir. Este es otro estudio de otros investigadores, en donde encontraron que la ejecución en una tarea visomotora se altera también con el tiempo que lleva la persona despierta y baja a niveles semejantes a aquellos que tiene una persona cuando toma alcohol. Estos estudios tuvieron gran impacto, incluso socialmente, porque esto implica que la privación de sueño puede hacer que una persona esté en condiciones para operar un automóvil tan graves como una persona que ha tomado alcohol. Entonces esto habla de que realmente estos efectos pueden llegar a ser graves y pueden producir problemas. Pero estos antecedentes nos hablan de que está alterada la ejecución cognitiva, o sea, cuando hay privación de sueño, si medimos con una tarea de tiempo de reacción o con una tarea visomotora o incluso con tareas como hacer sumas y restas de forma lo más rápido posible, casi cualquier tarea nos puede dar positivo. O sea, si la persona está privada de sueño, entonces el rendimiento en alguna tarea cognitiva va a disminuir. Entonces eso ya lo conocemos. Sabemos que se afecta, que se produce entonces somnolencia y una disminución en el rendimiento cognitivo.
Pero lo que nosotros estamos tratando de averiguar en nuestro laboratorio es qué procesos cognitivos son los que pueden estar siendo afectados. Y estamos proponiendo 3 procesos cognitivos básicos que pueden afectar todo el rendimiento. O sea, cualquier cosa que hagamos depende de estos 3 procesos cognitivos. Uno es la atención. Si baja la atención, entonces todas las actividades que desempeñemos se van a ir para abajo. Si baja la memoria de trabajo, que es la capacidad para retener y utilizar información continuamente, entonces también eso va a impactar el rendimiento de cualquier tarea. Y el tercer proceso cognitivo básico son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas implican planear y organizar y programar nuestro comportamiento y monitorear lo que estamos haciendo durante la acción. Implica prever, anticipar, regular nuestro comportamiento, y otra vez, si esto baja, puede afectar cualquier cosa que hagamos. De hecho, una pregunta básica que tenemos también nosotros es ¿qué es lo que ocurre? Primero, en gran parte de la literatura científica se habla de que la privación de sueño produce somnolencia y esto afecta a la ejecución. Nuestra hipótesis es que es al revés. O sea, la privación de sueño afecta algunos de estos procesos cognitivos, o sea, la capacidad de la persona, y eso afecta lo que la persona hace, y la persona detecta estos cambios en su propia capacidad, o sea, detecta que algo se está afectando y eso le atribuye esta sensación subjetiva de somnolencia e incluso la necesidad de ir a dormir. Entonces, nuestra hipótesis es que lo primero que se altera cuando hay privación de sueño es uno de estos procesos, y que eso produce somnolencia, produce cansancio y produce una baja en el rendimiento de cualquier tarea que lleve a cabo la persona. Para abreviar, vamos a trabajar nada más, o sea, vamos a desarrollar la atención. No voy a mencionar estas otras funciones que también las hemos estudiado en el laboratorio. Es muy importante, cuando analizamos la atención, tomar en cuenta que la atención no es un proceso unitario, sino que tiene varios componentes. Estos componentes son parte de la atención, no son diferentes. O sea, estamos hablando de lo mismo, sin embargo, estos componentes tienen diferentes significados con las cosas que hacemos. Alerta tónica es la capacidad para mantenernos activos respondiendo a cualquier estímulo que haya en el ambiente. Alerta fásica es la capacidad de responder cuando hay una señal de alarma, o sea, cuando hay un cambio en el ambiente y tenemos que dar una respuesta específica a ese cambio. Atención selectiva es la capacidad de responder a un evento que está ocurriendo en el ambiente e ignorar o filtrar otros que están ocurriendo. Aquí el ejemplo pretende ilustrar lo que sucede en una fiesta en donde podemos estar platicando con alguien, aunque haya ruido alrededor. Aunque claro, si es más interesante la plática de al lado, entonces filtramos lo que está diciendo la persona con la que estamos y activamente estamos escuchando con la persona de al lado. Pero eso es parte de esta capacidad de atención selectiva. Y atención sostenida es la capacidad de todo esto, pero en el tiempo, o sea, de enfocarnos y filtrar información y sostenerlo activamente durante el tiempo. Conocemos muy bien las áreas que están involucradas en esto: el sistema reticular, el área prefrontal, el área parietal, pero no voy a hablar mucho de esto en este momento. Entonces es muy importante ver estos componentes de la atención. Desarrollamos en nuestro laboratorio una tarea en la computadora para operativizar la medición de estos componentes de la atención. En esta tarea lo que hacemos es presentar números, aquí está en la pantalla de la computadora, es un dígito que aparece del 0 al 9 y las instrucciones es: cuando aparezca cualquier número, usted presiona la tecla número 1 en el teclado numérico. Entonces, cualquier número que aparezca, la persona tiene que apretar el 1. Y entonces empiezan a aparecer números 0, 4, 3, 2, y la persona está apretando 1, 1, 1, 1. Entonces, para nosotros esto coincide con la definición que dimos de alerta tónica, es responder a cualquier cosa que está ocurriendo en el ambiente.
Pero parte de las instrucciones es, si aparece un 9 y solo cuando viene el 9, apretar la tecla número 2. Entonces, otra vez, esto, de acuerdo a la definición de atención selectiva, implica responder a un estímulo específico, solamente a ese estímulo. Pero además tomamos este como señal de alarma, o sea, señal de aviso, y le decimos, si después del 9, solamente en esa condición, después del 9 aparece un 4, entonces lo que hay que apretar es la tecla 3. Por lo tanto, las respuestas a la tecla 1 es alerta tónica, a la tecla 2, atención selectiva, a la tecla 3, alerta fásica, y luego medimos en el tiempo lo que está ocurriendo con toda la tarea. Bueno, primero hicimos un estudio para ver qué es lo que pasaba en estos componentes de la atención, pero registramos a estudiantes universitarios en condiciones habituales, entre semana y el fin de semana. Este es el registro entre semana, lo cual implica una reducción. Lo más que dormían estos sujetos, lo que hicimos es tomamos un grupo amplio y luego tomamos los que dormían 5 horas o 4 horas y media. ¿Okay? Los estudiantes universitarios allá en Monterrey están bastante privados de sueño, duermen entre 4 y 6 horas y media durante los periodos de clase, entran a las 7 de la mañana, entonces duermen poco, y tomamos a los extremos nada más, o sea, nos aseguramos que fueran aquellos que dormían máximo 5 horas. Y como ustedes pueden ver, lo que nos presenta resultados es alerta tónica. Esto es el porcentaje de respuestas correctas, y estos son los tiempos de reacción para todas las tareas, tanto para alerta tónica como para atención selectiva y alerta fásica. Pero los tiempos de reacción, cuando se reducen en realidad a toda la tarea, se convierten en un indicador más de alerta tónica. Entonces, lo que podemos asegurar es que lo que está afectado en estas condiciones es el nivel de alerta tónica. Entonces, la privación crónica durante la semana produce una reducción en alerta tónica específicamente. Luego tomamos un grupo de voluntarios, también de estudiantes universitarios, y lo registramos en una condición control, en donde nos aseguramos que dormían 8 horas diarias durante una semana continua, y luego se les sometía a una privación de 24 horas, y luego tenían una noche de recuperación. Y como ustedes pueden ver, se afecta alerta tónica y atención selectiva. Pero estos cambios son modestos, o sea, no es un cambio muy amplio, o sea, es una reducción es claro, pero es una reducción en un 5%, aproximadamente 3-4%, y aquí es más o menos así, 5-10%. Entonces es una reducción modesta. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué sucede esto? Luego analizamos lo que ocurre en los grupos estos que les dije que registramos durante los fines de semana. La situación es que el fin de semana, estos estudiantes que duermen poco entre semana, duermen entre 9 y 11 horas. Entonces, tomamos a estos estudiantes que duermen esta cantidad de horas, en promedio duermen 10 horas en condiciones naturales, y lo que encontramos es que ahora todos los componentes de la atención están afectados. ¿Sí? Con respecto a la condición previa, o sea, al registro del fin de semana, si lo sometemos inmediatamente después del sábado, lo sometemos a 24 horas de privación, el efecto es dramático, se afectan todos los componentes de la atención. Esta situación debe estar sucediendo de manera normal los lunes, ¿verdad? O sea, porque el lunes resulta que duermen muy poquito, duermen alrededor de 5 horas.
Este es en el tiempo de reacción, que también está afectado. Este es un índice de atención sostenida, que también está afectado. Bueno, ahora, para estudiar en el laboratorio de una manera más precisa lo que sucede con la privación de sueño, usamos este protocolo de rutina constante, en el cual dejamos a la persona reclinada en un reposé a 45 grados, es un reposé muy cómodo, en un cubículo aislado, muy bien aislado de las condiciones ambientales, no entra luz, ni ruido, etcétera. La temperatura, se mantiene controlada la temperatura ambiental de manera precisa y el nivel de inclinación es muy bajo y la persona permanece despierta todo el tiempo y cada hora está llevando a cabo una serie de tareas y solamente tiene un descanso de 10 minutos durante los cuales no se le permite dormir. Entonces, toda la hora tiene un ciclo de actividades con diferentes tareas cognitivas, una se mide la atención, otra la memoria, otra las funciones ejecutivas. Entonces, esta condición es parecida a la de un trabajador nocturno, ¿verdad? Donde tiene que estar activo, haciendo cosas, no se puede ir a dormir, o un médico que está en una guardia y hay mucho trabajo. Entonces no es una condición poco habitual, es una condición que vive mucha gente. Este protocolo de rutina constante implica que pasen en estas condiciones 30 horas, que son los registros que vamos a presentar hoy. En estas condiciones se presenta un ritmo circadiano en la temperatura corporal muy claro, medimos la temperatura rectal con un sensor y tenemos unas curvas de temperatura rectal circadiana muy claras, de manera individual incluso, o sea, no necesito sacar el promedio, cada persona tiene una curva circadiana muy bonita en su temperatura rectal. Ahora, vean lo que pasa en alerta tónica, en alerta básica y en atención selectiva. Hacia las 10, 11 de la noche están muy bien, o sea, estas ejecuciones son muy buenas, pero después de ello empieza a caer y sigue cayendo hasta el final del registro. Claramente, entonces la persona permanece despierta, pero sus niveles de atención en todos los componentes de la atención bajan dramáticamente. Y aquí pueden ustedes ver también que hay un efecto circadiano. O sea, durante la madrugada, cuando la temperatura corporal desciende, hay una caída aún mayor en estos componentes de la atención. El tiempo de reacción aumenta, o sea, claro, tardan más en responder. Cuando filtramos esta caída, la regresión lineal de estas curvas, lo que nos encontramos son ritmos circadianos muy claros. Es lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, no tenemos duda, ¿no?, de que va cayendo la atención conforme al tiempo que la persona tiene de privación, pero además hay variaciones circadianas en estos componentes de la atención. Esto es lo que pasa a diferentes horas del día. Esta grafiquita de aquí es la tarea divididos en bloques. Esta tarea dura 12 minutos y entonces ustedes pueden ver que a las 13 horas la persona está ejecutando a un 90% de eficiencia, o sea, muy bien y se sostiene muy bien. Esto es para ver atención sostenida. A las 14 horas también se está sosteniendo muy bien durante toda la tarea, durante los 12 minutos, pero noten ustedes que a las 23, 24 horas empieza alto y luego va cayendo. O sea, no puede sostener la actividad, en la madrugada desciende aún más y esta caída permanece incluso hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Esto implica que la persona empieza la tarea, la actividad, respondiendo bien alrededor de 20 segundos, con una eficiencia del 90%, pero ya después de 20 segundos lo empieza a hacer muy mal. Y además, en estos periodos que están aquí, hacia el final de la tarea, presenta intervalos con una duración de entre 5 y 20 segundos en los cuales la persona, aunque está despierta, está respondiendo a la tarea, lo estamos monitoreando,
presenta estos lapsos de 5 a 20 segundos de errores continuos, ¿okay? O omite, o sea, se le pasa un estímulo, o presenta un tiempo muy largo, o contesta otra tecla, o sea, hace lo que sea, pero todo mal. Eso es terrible, porque si nos imaginamos a un operador del transporte y durante 5 segundos, 10 segundos o hasta 20 segundos comete errores, o un médico que tiene que tomar decisiones y hacer cosas ahí en la madrugada, entonces esto nos da esta situación, ¿no?, de estos accidentes catastróficos que hemos observado en la madrugada. Este es un ejemplo de otra vez la ejecución durante la tarea, que tienen los 12 minutos, y tomamos atención selectiva, lo que estamos aquí registrando atención selectiva, y ven que la ejecución durante el día es muy alta, pero durante la madrugada y primeras horas de la mañana la ejecución varía y va bajando, aquí se ve, y hay periodos en los que incluso no responde o comete errores, como lo mencioné antes, pero no es de nuestros sujetos, es una observación de un paciente con trauma craneoencefálico 6 meses después de haber salido de cuidados intensivos, en donde todavía están en la etapa de confusión. Este paciente todavía estaba en una etapa de confusión, desorientación, y como ustedes pueden ver, las personas que estamos registrando se comportan incluso a veces peor que un paciente. Los pacientes con trauma craneoencefálico tienen daño axonal difuso que implica alteraciones en el sistema reticular activador ascendente. Entonces es solamente una observación, no tengo muchos casos, pero también esto habla de cómo el efecto es bastante amplio en la madrugada. Quería hacer una observación aquí que tiene que ver con la hora a la cual se despiertan las personas. Si tomamos en cuenta a los estudiantes universitarios o una persona que trabaja muy temprano, si ustedes ven, se despierta aproximadamente a las 6, 7 de la mañana. Si ustedes observan, los niveles de alerta tónica, atención selectiva y alerta fásica están muy bajos a esas horas. Probablemente por eso la gente tiene que buscar formas de activarse, hacer ejercicio, tomar café o algún otro estimulante, pero a esas horas en la mañana no estamos en buenas condiciones en términos de nuestra atención, y esto va aumentando hasta mediodía y hasta las 11, 12 del día. De hecho, nuestros datos concuerdan muy bien con lo que se ha estado encontrando por otros grupos de investigadores, en los cuales si les retrasan la hora de entrada a los estudiantes, hay una mejoría en el rendimiento escolar. ¿Sí? Entonces parece que estos horarios de entrada a la escuela y al trabajo muy temprano atentan contra estos procesos cognitivos y no nos permiten estar en buenas condiciones para rendir en el trabajo o rendir en la escuela. Con esto concluyo la plática, espero que sea claro. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, yo quería también hacer un comentario, una pregunta con respecto a eso. La hora en que estos estudiantes están levantando es equivalente a que nosotros, que somos adultos mayores, empecemos nuestra actividad a las 5 de la mañana, el mínimo de temperatura y de performance en ellos está como a las 5 de la mañana. ¿Por qué empiezan tan temprano? Es una barbaridad, empiezan a las 7 de la mañana. Para una persona de 18 o 20 años es increíble. ¿Hay alguna razón para eso? Realmente esto se ha discutido, tanto por estos grupos como nosotros y otros investigadores, cuál es el origen de estas entradas a las escuelas, y no se llega a una conclusión. Se cree que son más razones sociales. Hay algo que se aduce, que es que los adultos sí tienen otro patrón circadiano, o sea, sí pueden levantarse más temprano. Entonces, los profesores, digamos, que están en una etapa adulta,
tienden culturalmente a concebir a que temprano se debe de rendir mejor. Entonces hay esta idea de que los horarios tempranos son los mejores, entonces a eso se somete a los estudiantes, e incluso los profesores, no sé en otros países, pero aquí en México hemos consultado con ellos, con profesores de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, tienen la idea de que las materias más difíciles deben estar justamente en estos horarios iniciales. Esa es la idea que tienen los profesores. Y además todos los profesores nos dicen que un porcentaje de sus alumnos se quedan dormidos en estas primeras horas de clase y que no hay forma de mantenerlos despiertos. Por más amena que se haga la clase, se quedan dormidos de todas maneras. Pero a pesar de eso, dicen, el horario de entrada tiene que ser temprano. Eso es como una cuestión cultural. En otros países hay otras razones. Por ejemplo, en Estados Unidos se han resistido mucho a hacer cambios en los horarios por el transporte. O sea, los transportes escolares tienen una organización y son muy difíciles de mover, ¿sí? Porque esos camiones que utilizan para el transporte los tienen organizados con horarios escalonados para diferentes niveles escolares, y entonces no pueden hacer cambios. Es muy complicado hacerlo, se implican cuestiones económicas también. Sí, doctor. Aunque, bueno, quizás es anecdótico, pero Roger, que los tenistas en 300 milisegundos tienen que decidir si contestan un saque por la derecha o por la izquierda. Roger Federer ha dicho que duerme 12 horas durante los torneos. Él tiene 33 años, creo, y sigue estando en los primeros lugares. Una persona que depende de su cuerpo, que tiene que ganar o tiene que estar bien alerta a sus respuestas rápidas, pues le dan un beneficio. Yo creo que sí, pues el buen sueño en una persona de deporte pues tiene que darle un rendimiento y una rápida respuesta, y su nivel de alerta es mejor que el del contrincante, que durmió menos. Entonces, quizás es la respuesta básica, selectiva, sostenida. Claro, de hecho, mis datos concuerdan muy bien con esto. O sea, para tareas de alto rendimiento, digamos, el estudio que vimos en donde los estudiantes duermen 10 horas, el tiempo de reacción es mucho más bajo, la atención selectiva, alerta básica. Entonces esto haría que alguien que tiene que rendir en una cuestión cognitiva o motora en un deporte estaría en mucho mejores condiciones, así. No solamente con una mayor extensión de sueño, sino también con una mejor calidad del sueño, que ese es el siguiente estudio que vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa con las etapas del sueño, vamos a monitorear eso, para correlacionar la arquitectura del sueño con estos procesos cognitivos. Está relacionada mi pregunta a la del doctor. El ejercicio, si lo que está este punto más bajo de atención, de los diferentes tipos de atención, pudiera modificarse en personas que hacen ejercicio muy temprano. O sea, que se modifique si la persona hace ejercicio muy temprano. Bueno, si cambia la sincronización, ya sea por la luz, por el ejercicio, por la alimentación, se puede correr esta curva y la persona podría estar más alerta, tener mejor atención selectiva más temprano. Eso es correcto. Sí, es correcto. Se puede hacer esto. O sea, en base a otros estudios es correcta esta suposición. No tenemos los datos al respecto, pero es una hipótesis apropiada. Un comentario relacionado. Hay un abstract, no sé si lo publicado reciente, donde muestran que adolescentes que tienen duración de sueño menor no solo tienen peor performance en los deportes, sino que además tienen más seguidas de deportes, han deprivado el sueño, ¿no? Bueno, no conozco lesiones. No conozco el estudio, pero bueno, esto que se comentaba, en los deportistas casi siempre pensamos como en la preparación física, pero estos procesos cognitivos son cruciales también para el desempeño deportivo. Entonces, digamos, no me extrañaría que esté sucediendo esto. No conozco el estudio, lo voy a decir. Bueno, pues le agradecemos al doctor Valdés su participación.